Una vez más, ahora vamos a dar principio en Hechos capítulo 20, versículo 34, disculpa. Hechos 20, 34 dice así: Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y ahí es donde nosotros dejamos la semana pasada. Dice Pablo esto: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Nosotros vemos que Pablo tenía, no como extranjero, la necesidad. Habían tiempos en la vida de Pablo, así como cada uno de nosotros ha pasado tiempo en nuestra vida cuando nosotros también tenemos necesidad emocional, físicamente, nosotros a veces cuando no hay lo que necesitamos. Pero vemos también que Pablo tenía tiempos de necesidad. Él conocía la abundancia, pero también sabía y conocía la necesidad. Él no era extranjero a la necesidad. Él sabía lo que es tener una necesidad. Así como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: ni almohada tengo para recargar mi cabeza. Entonces vemos que la necesidad no era extranjero a Pablo, pero él también no solamente pedía por sí mismo. Y yo lo he dicho 1000 veces, que nosotros no podemos dar lo que no nosotros tenemos. Nosotros no podemos compartir lo que nosotros no tenemos. Pero hermanos, nosotros tenemos un tesoro dentro de nosotros. Así como Pedro dijo: no, plata y oro no tengo, pero lo que sí tengo. Así cada uno de nosotros: plata y oro no tengo, pero lo que sí tengo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Levántate y anda en tu matrimonio, levántate y anda en tu hogar. Y así como Pedro dijo: oro y plata no tengo, pero lo que sí tengo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Yo estaba compartiendo con unos que un sacerdote y sus diáconos, ellos estaban contando la ofrenda, ellos estaban viendo los diezmos, ellos estaban diciendo nosotros no podemos decir como Pedro: oro y plata no tenemos, porque tenemos en abundancia. Ellos veían las riquezas de la ofrenda, los diezmos, y ellos dijeron y vinieron a la conclusión de: nosotros no podemos decir como Pedro: plata y oro no tengo, porque tenemos en abundancia. Y uno de los diáconos vino y les dijo: pero tampoco pueden decir ustedes en el nombre de Jesús: anda. Ellos no tenían el poder espiritual, tenían lo físico, pero no tenían como Pedro tenía. Ellos no podían decir como Pedro: plata y oro no tengo, pero en el nombre de Jesús lo que sí tengo, levántate y anda. Pero el diácono sabía, era más sabio, y dijo: pero tampoco pueden ustedes decir, tienen todo esto a la mesa enfrente de ti, pero tampoco ustedes pueden decir como Pedro dijo: levántate y anda. Eso es el poder de Dios, eso es el poder de Dios que nosotros tenemos. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Pero también vemos físicamente, Pablo tenía necesidad. Pero digo: con estas manos yo trabajo. Y como compartí la semana pasada, con estas manos imponiendo, así como dice en el libro de Santiago: si hay un enfermo entre vosotros, llamar a los ancianos, poniendo manos sobre ellos, ungiendo con aceite, para que ellos sean sanados emocionalmente, físicamente, mentalmente, sea lo que sea. Entonces Pablo está diciendo: estas manos me han servido, no solamente para obrar, pero también para venir y poner manos sobre la congregación para sanidad, en el nombre de Jesús. Así, poniendo manos sobre un discípulo de Cristo para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice esto: ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces vemos que los milagros
los milagros y la bendición del Espíritu Santo viniendo sobre los discípulos, sobre la congregación. Pero él también dice, pero también estas manos están trabajando, haciendo tienda. Los comentarios dicen que en la tarde, así como nosotros disfrutamos de una siesta, fuimos a Michoacán y vi que todo estaba cerrando, porque ellos tomaban un tiempo, porque ellos llegaban por mucho tiempo en la noche vendiendo cosas. Entonces también en este tiempo ellos tenían este tiempo. Pablo era bendecido por medio del cielo. Su nombre es conocido aún de los demonios espiritualmente. Pablo era conocido en el cielo de nuestro Señor Jesucristo. Aún el espíritu malo conocían a Pablo, pero también Pablo era conocido por bendición a la obra de Dios, bendición a la congregación. Él era no solamente conocido en el cielo, pero en la tierra de bendición. Y una cosa de Pablo era esto. Y nosotros, el enemigo número uno es el yo, pensando en qué es para mí, qué es beneficio para mí. Y cuando nosotros quitamos eso de nosotros, podemos ser bendición a otros. La manifestación de Pablo, el ministerio de Pablo era de otros. Él se preocupaba por otras personas. Él no estaba pensando siempre en él. Y él trabajaba con sus manos para el bien, no solamente para sus necesidades, sino también la necesidad de otros. Era él bendecido del cielo, pero también él era y nosotros somos bendición aquí en la tierra. Dios nos ha dado, nosotros debemos de dar para el prójimo. Y no estoy hablando de oro y plata, pero en el nombre de Jesús, di a ese joven, di a esa persona en el nombre de Jesús, anda, para que ellos también puedan ser fortalecidos así como nosotros. El 35 dice así, en todos os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar que la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Una vez más, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y uno quiere decir, ¿quiere ser bendecido más? ¿Quieres ser bendecido más? Jesús dijo esto, dijo, más bienaventurado es el dar que recibir. El mundo siempre está buscando, si doy, ¿qué gano? Fama, ¿qué gano? La alabanza del hombre, ¿qué gano yo si yo doy? Y el mundo siempre está queriendo recibir algo. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros lo que damos a Dios es porque lo que Él nos ha dado a nosotros. Nosotros le damos gloria, le damos honra a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él nos ha dado misericordia, gracia, perdón. Él nos ha dado. ¿Quién le da a Dios? Él no necesita de nadie. Él es el creador de todo el mundo. Él no necesita. Nosotros damos a Dios lo que le pertenece, la gloria, la honra, porque Él es digno. No hay necesidad que Él tenga. Él siempre está bendiciendo a su pueblo. Bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces Jesucristo era la manifestación del Padre, siempre ministrando. No sé cuántos de ustedes oyen Charles Stanley, pero Charles Stanley es una de las medios donde yo recibo alimento. Hay varios pastores que yo estoy escuchando recibiendo el alimento espiritual. Y Charles Stanley decía esto, decía, Jesús no lo ves que está corriendo para acá o está yendo para acá en prisa. Él nunca tenía prisa. Él siempre caminando.
Aun cuando venía alguien que necesitaba ser ministrados, a la mujer con el derrame de sangre, Él paró. Él paró y Él está ministrando. Nosotros también tenemos que. Charles Stanley dijo algo muy interesante. Dijo, Dios nos ha dado el día entero. Él sabe cómo nos vamos a levantar, a qué hora vamos a levantarnos y a qué hora nos vamos a dormir. Y nuestro schedule que hay que ir al trabajo. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado un día. Y se imaginan, Dios dice, oh, me olvidé darte el tiempo para alabarme. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer mi Biblia, estoy a prisa. Y Dios está andando, Él no está en prisa. Él siempre tiene tiempo para orar. Dice la palabra de Dios que se levantaba antes que se levantaba el sol para tener tiempo para orar. Es un esfuerzo. El sacrificio delante de Dios, es agradable a Él. Nos cuesta. Nos cuesta levantarnos temprano, nos cuesta dormirnos más tarde para leer y darle el tiempo a Dios. Dios tiene y Él prepara el día para nosotros para que tengamos el tiempo necesario. Dios no va a hacer nuestro día sin tiempo para alabarlo. Dios no va a hacer el día con tiempo no para leer su Biblia. Es que no tengo tiempo. Dios nos ha dado el día 24 horas al día. Una cosa que digo Charles Stanley, arráncale las manos del reloj, arráncalos, pero el tiempo no para. Cada uno de nosotros tenemos 24 horas y como dije la semana pasada, nos dormimos y Dios Padre nos ve y dice, ni has tenido tiempo a hablar conmigo. Nomás cuando viene una necesidad, vienes a mí, pero no has tenido tiempo para mí. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a Dios? ¿Cuánto tiempo? Dios no necesita de nosotros solamente hablar con nosotros. Él quiere ese tiempo. El motivo de Pablo en su ministerio era de otros. Venir y orar por nuestros hijos, tener ese tiempo, poniendo todas estas cosas delante de Él. Entonces nosotros, el motivo de Pablo en su ministerio era de otros. Él trabajaba con sus manos, pero también él pedía más que el sostén de la vida. Él quería más para dar y bendecir a otros. Él tenía que prepararse. Si Jesucristo se tenía que levantar temprano para orar, para tener la fuerza, para tener que ir a la cruz, y Él tenía que orar como mucho más nosotros necesitamos de ese tiempo. Es un sacrificio, pero es efectivo. El sacrificio que nosotros damos delante de Dios, pedimos a Dios y a veces nosotros decimos, pues no vemos fruto. Estoy orando por mi hijo, pero no cambia. Estoy orando por mi hija, pero no cambia. Nosotros estamos buscando, como el mundo, buscando recibir algo de nuestro tiempo. Nosotros encomendamos por medio de la fe delante de Dios. O me encomendamos a nuestros hijos sabiendo que Dios va a obrar. Nosotros podemos decir, pues yo no veo la abundancia en mi vida, yo no veo plata y oro delante de mí. La recompensa es el cielo. Entrar, mi buen siervo. Entrar, fiel has sido con lo poco. Entrar al paz, entrar al descanso. Y nosotros descansamos en el cielo. Pero hay mucho que hacer aquí en la tierra. Hay mucho que Dios quiere de nosotros. Hagamos el tiempo de orar. Es que no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para todo lo demás menos para orar. Tenemos tiempo para hacer muchas cosas menos leer la Biblia. Tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio. Y cuando hay un sacrificio a Dios, es agradable en sus ojos. Yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo. El 36 dice así, y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos, no
por ellos. Estamos reunidos, aquí vemos al cristiano que se une y estamos orando juntos, todos de ellos. Hay una cosa que podemos siempre orar. Dios, que haya fruto en mi vida. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Estamos ganando almas para Cristo? Si no, es porque nosotros tenemos que enfocarnos en la oración. Y cuando ellos estaban orando por Pablo, ellos estaban orando por él y él por ellos. Y cuando Pablo salió de esta obra, cuando Pablo salió, él sabía y ellos sabían en oración, ellos sabían esto, que el poder de Cristo, el poder de su Espíritu Santo iba con los hermanos en cuando ellos iban. Cuando salen de esta puerta en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo va a ir con ustedes. Y también se va a quedar, así como con su siervo Pablo. Porque Dios es grande, Dios es omnipotente, Él es omnipresente. Él va con ustedes así como se queda conmigo. El mismo Espíritu Santo quiere hablarles a ustedes, así como me habla a mí. Él manifiesta su amor a ustedes, así como lo hace conmigo. Ellos estaban orando todos juntos, porque ellos sabían que el Espíritu Santo va a ir con Pablo y va a ministrar a Pablo en poder. Pero también se va a quedar con nosotros y va a ir con nosotros cuando nosotros vamos a nuestro hogar. Hay que hacer el esfuerzo. Vale la pena orar por tus hijos, tus hijas, tu familiar. Vale la pena. Dios va a hacer la obra. También una cosa que Él está pidiendo es la abundancia, la bendición de la congregación, para que ellos sean bendición, que haya no solamente fruto en este ministerio, pero que haya fruto en tus vidas, que haya fruto en tu hogar. Dios está pidiendo que nosotros oremos todos juntos. Dice el 37 así: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Una vez más, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lloraban. Pablo dijo: yo voy atado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está moviendo para ir. Y había gran llanto. En cuando mis dos hermanos fallecieron, yo no fui a despedirme a la caja de ellos, porque yo sabía que yo los iba a ver en el cielo. Así estos estaban ya en llanto, ellos estaban tristes, porque ellos sabían que ya no iban a ver a Pablo, ya no lo iban a ver, y ellos estaban tristes, así como cuando uno viene a la caja. Ya no vamos a ir a su hogar, ya no vamos a verlos, ya no vamos a poder llamarlos por teléfono, ya no. Pablo estaba yéndose y ellos sabían que ya no lo iban a ver. Y había gran llanto y lo besaron y se cargaron de su cuello. Y se estaban despidiendo de Pablo. Esto es la misma palabra en cuando ellos tenían llanto, es como cuando uno fallece. Y el tiempo que ellos perdieron. ¿Por qué no iba? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no le hablé? Y esas cosas es del llanto. Pero nosotros, así como yo he dicho muchas veces, los romanos veían, los soldados veían a los cristianos, los mataban y decían, pero ellos mueren diferente. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Y ellos tenían un llanto así como ya no lo voy a ver aquí en la tierra, pero nosotros nos veremos en el cielo. Ellos estaban tristes, pero sabían con confianza, así como el Espíritu se queda con nosotros, va con Pablo. Ellos estaban tristes cuando se fue Pablo, pero ellos sabían que un día vendrá y cuando estamos juntos. Como dije la semana pasada, ellos estaban llorando, había llanto. Pero la sinceridad que ustedes escuchan,
las lágrimas que está regando este ministerio. Yo sé que Dios está escuchando. Las lágrimas que ustedes están derramando sobre tus hijos, sobre tu hogar, está regando la obra que Dios quiere hacer en ustedes. En la obra que Dios quiere hacer en tu hogar, las lágrimas están regando para que haga crecimiento. Y aquí vemos que ellos estaban con lágrimas. Pablo estaba regando esa obra con la sinceridad de sus lágrimas para que haya crecimiento. Y ellos veían la sinceridad de mamá y papá para orar por ellos. Ellos no lo sabían, pero Pablo estaba orando con lágrimas para que haya crecimiento. Y cuando ellos vinieron a Pablo, él estaba dando amor. No era un pastor frío que no podían alcanzarlo, que estaba a distancia. Pablo estaba ahí. Y ellos lo conocían, lo pueden palpear, lo pueden agarrar, lo pueden abrazar, lo pueden besar. Él estaba ahí, él no era un pastor frío. No, ustedes se quedan allá y yo me quedo aquí, hay una distancia. No, Pablo era uno que alcanzaban, lo agarraban del cuello, lo besaban, lloraban juntos, oraban juntos. Que esto era Pablo. Y le daban 1000 gracias a Dios. Le daban 1000 gracias a Pablo porque él estaba aquí firme, aprendiendo en oración y estudiando. Pablo, te damos gracias, 1000 gracias. Y ver al cielo y 10,000 gracias a ti, Padre, por dejándonos y dándonos el privilegio de poder alcanzar a mi hijo, mi hermano, mi hija, mi padre, mi madre. Te doy 10,000 gracias a ti. ¿Y cuántas veces nosotros recibimos las gracias y decimos, y 1000 gracias a Dios por lo que Él está haciendo? Me ha tomado para ser parte de este ministerio. Le damos gracias a Dios. Dice la palabra de Dios en el 38, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verás mi rostro, más su rostro, y lo acompañaron al barco, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verán más mi rostro, y les acompañaron al barco. La aflicción, escuchen esto, la aflicción que ellos tenían cuando Pablo se fue, el tiempo perdido, y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. El tiempo que nosotros hemos perdido de ser ministrado. Ellos estaban viendo a Pablo y Pablo ya no iba a estar ahí, ya no lo iban a ver. Nosotros tenemos que tener cuidado con las relaciones que nosotros tenemos, que un día, y nosotros no sabemos, de tanto que Dios nos ha sacado de este año pasado, de la enfermedad, de cuando nosotros sentíamos que ya no podemos. Así como Jeremías, yo ya no voy a hablar de tu nombre. Es muy difícil. Es mucho el sacrificio. Y nosotros vemos que Dios nos ha sacado adelante en este año. Pero vale la pena la aflicción. Vale la pena. Ellos estaban doliendo porque sabían que ya no iban a ver. Pero nosotros tenemos que tomar cuenta de esto. Nosotros tenemos que no perder tiempo en las relaciones que nosotros tenemos. Porque ¿quién puede decir que esta persona va a estar aquí mañana? Y nosotros vamos a estar tristes y hay dolencia dentro de nosotros porque no le hablé de Cristo. Hay personas en mi vida que ya no están aquí, pero yo pido a Dios que había alguien que tomó mi puesto y les habló de Cristo. El testimonio que nosotros damos para los que van detrás de nosotros. Pablo sabía que era duro el obra. Él sabía, él reconocía, él estaba experimentando en su vida que es duro. Yo hablé con un hermano hoy
Es duro, es difícil, pero acuérdate y acordémonos de los profetas, cómo los trataron. Y una vez más, los discípulos y aún nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo trataron? ¿Cómo lo trataron? Pero para amor a otros seguían adelante. No era para su bien el ministerio, no era para el bien de Pablo, era el motivo de su ministerio a otros. Él estaba viendo al bien de otros. Una vez más te les digo que tristemente el que está enfocado en mí, yo, mío, es el hombre, la mujer miserable. Pero cuando uno está dando a otros, vas a ver la alegría. No solamente en ellos, y cuando uno viene van a regocijarse, pero sabiendo que Dios está con ellos, así como está con nosotros. Y se va Pablo, se va, y dice en el capítulo 21, porque vamos a ir al capítulo 21, y dice, y vas a leer, y creo que los primeros 3, 4 capítulos, que Pablo llegó a esta ciudad, llegó a otra ciudad en viaje. No nos dice la palabra de Dios lo que hizo ahí, no dice la palabra de Dios lo que predicó en esas ciudades, pero sabemos que eran 6. Y él iba de aquí a acá, por 6 ciudades. Aún unos lugares donde Dios dijo, pues Jesucristo dijo, no entres ahí. Pablo fue a esos lugares, pero llega a Tirria. Él llega a Tirria y ahí es donde nosotros nos encontramos en Hechos capítulo 21, 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces ellos llegan aquí a Tirria y ellos llegan ahí y los discípulos se encuentran con los discípulos y los discípulos les dicen, no vayas a Jerusalén. Por medio del Espíritu Santo, cosas han sido reveladas a nosotros y no vayas para allá. Pero ellos, la interpretación que ellos estaban tomando era humana, porque el Espíritu Santo estaba atado, Pablo estaba atado por medio del Espíritu Santo, por medio del corazón, que Dios estaba guiándolo a Jerusalén. Y aquí los discípulos le están diciendo, no vayas para allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba revelando las cosas que iban a ser difíciles. Y le dicen esto, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí por 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Esto me acuerdo del tiempo en cuando Pedro dijo a Jesús, no vayas para allá. Allá te espera muerte, no vayas. Y Jesús reprendió a Pedro, porque no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, es para la gloria de Dios. Yo me puse a pensar y dije, ¿cómo podemos aplicar esto a mi vida? Si tú pones eso en tus taxes, te van a cobrar un montón, no lo pongas. Y nosotros estamos ahí batallando, ¿hacemos lo que debemos de hacer o hacemos lo que me aprovecho para mí ser? No vayas, no, en los taxes no pongas eso. Te va a ir mal, te van a cobrar. Y hago lo que debo de hacer, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, la honra y seguirle como un siervo fiel. Y ahí tenemos que la recompensa es del mundo o la recompensa es de Dios. Y aquí estamos viendo que el Espíritu Santo le está enseñando a Pablo que vas a ir a Jerusalén, pero no te va a ir bien. Y aquí los discípulos están tratando de desanimar a Pablo, de hacer la voluntad de Dios. Y ellos están interpretando esto humanamente. ¿Qué le conviene a Pablo? ¿Qué le conviene a nosotros? No vayas. Si Dios nos saca de aquí, si Dios nos guía y nos manda a otro lugar, y ustedes no se vayan, pero es la voluntad de Dios. ¿Quién vamos a obedecer?
Conocemos esto por Hechos, viendo para atrás, dice Hechos 20, 26, así lo que hemos leído en Hechos 20, 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que espera prisiones y tribulación. En cada ciudad donde iba Pablo, había una noticia por medio del Espíritu Santo, y una vez más, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera prisiones y tribulaciones. Hermanos, dice Pablo, hermanos, el Espíritu Santo en cada ciudad que yo voy me dice lo mismo. Pablo, te espera esto. Nosotros tenemos que hacer lo que nos dice Dios, aun cuando no nos conviene. Tenemos que ser obediente a Dios. Tenemos que obedecer y dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. La honra, la gloria, la verdad. Entonces nosotros vemos que aquí lo están tratando de desanimar. La interpretación humana, ¿qué me conviene a mí humanamente? Así como Jesús y Pedro. Esto conviene a otros. No me conviene a mí, Jesús. Y Jesús pudo decir lo mismo. Y él tenía que orar. Él tenía que pedirle a Dios si es posible, Dios. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. No es por mi bien, es para el bien de otros. Yo morir en la cruz. Y nosotros le damos a Dios lo que pertenece. ¿Qué podemos dar a Dios? La gracia, la gloria, la honra, el fibos, la reverencia que Él merece. ¿Por qué? Por lo que Él ha dado a nosotros. ¿Qué podemos darle a Dios? Agradecimiento. Nosotros podemos darle esto. ¿Qué le beneficia a Dios? ¿Qué podemos darle a Dios? Solamente regresarlo, la gloria y la honra que Él merece. La conclusión de la iglesia era para nuestro bien. Para nuestro bien, no te vayas a otro lugar. Pablo, no te vayas, para nuestro beneficio. Y una vez más ellos estaban viendo. Pero Pablo fue y él fue bendición a otros. Él fue con el evangelio a otros lugares. Y en este momento él va a Jerusalén. Y ibas a tener que sufrir cosas, pero era para el avance de la gloria de Dios primeramente y el avance del evangelio. A veces nosotros tenemos que sufrir, hay un sacrificio, pero vale la pena. Vale la pena. La recompensa lo tenemos en el cielo. Mi esposa estaba compartiendo con nosotros. Hay dos personas, hay uno que nunca me dijiste de Cristo. Nunca me hablaste de Cristo. Esa persona, y donde es su lugar eterno. Y otra persona que nos encontramos en el cielo. Y nos dicen gracias. El testimonio que tú dabas, las palabras que tú me diste, el semilla que tú plantaste, dio fruto. Y estamos en el cielo. Y las gracias, o como Pablo dijo, mis manos están limpias, yo he dado testimonio a todos. La sangre no está sobre mis manos, porque yo les hablé de Cristo a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo entero. Ninguna opción contrario a eso. Cumpliendo aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres y sus hijos hasta afuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa oramos. Déjeme leer eso una vez más. Cumplidos aquellos días,
salimos acompañados todos con sus mujeres, sus hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Ellos salen con Pablo. Él está yendo a Jerusalén, él está parando en lugares, él paró en 6 lugares antes de este lugar, se despidió de Éfeso, se despidió de ellos, vino a 6 más lugares y llega a este lugar y se está despidiendo una vez más de estos hermanos. Y dice lo que me agarró la atención, dice aquí que todos con su mujer y sus hijos hasta fuera de la ciudad y se pusieron de rodillas en la playa orando. Hermanos, una vez más, y siempre como llegamos a esta conclusión, una vez más, Él está hablando de las mujeres, Él está hablando de los hijos, Él está hablando de la familia. Él está regresando a la familia. Es lo más importante, nuestros hijos, orar y interceder por ellos. Es aquí, nos están enseñando, acompañados todos con sus mujeres y sus hijos, hasta fuera de la ciudad, y se pusieron de rodillas en la playa y orando. Esta generación, ustedes son padres de unos hijos específicos. Ustedes tienen un hogar específico para ministrar a esa generación. Ellos salieron todos con sus mujeres y con sus hijos para enseñarles. Ellos los llevaron con Pablo y dijeron, este hombre predica las palabras de Dios. Ven y escúchalo. Vamos a orar juntos con este hombre. Los esposos, las esposas y los hijos, y ellos están recibiendo. ¿Qué están recibiendo? En ese tiempo un ejemplo de un hombre de oración, de un grupo que está orando, de un grupo que está alabando y pidiendo por esta obra. Ellos están juntos con sus familias, orando y alabando a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios, y bien lo conocen, Proverbios 22:6, dice esto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Eso le doy gracias a mi madre que lo hizo, instruyendo a su hijo en el camino de Dios. Y ya que estoy viejo, no me aparto de ella. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aquí vemos a Pablo y el pueblo y sus mujeres y sus hijos. Enfócate primeramente en Jerusalén, en tu Jerusalén, en tu hogar. Esta generación te lo ha entregado a Cristo. Ustedes están parte de esta generación para hacer un impacto a vuestros hogares. Los hijos, las esposas recibieron la instrucción no solamente de Pablo, sino sus oraciones recibieron de Pablo. Ellos querían que venga mi esposa, que venga mi esposo, que vengan mis hijos, que vengan a escuchar la palabra de Dios. Es por el aprovecho de ustedes que vengan tus hijos al conocimiento de Cristo, para que descanse el alma, sabiendo nosotros, yo y mi esposa, hemos instruido a nuestros hijos el camino del Señor. Ellos no son perfectos, pero conocen a Cristo, conocen a la misericordia de Dios. Nosotros hemos enseñado, por ejemplo, por oración, no el camino fácil, sino a veces el camino duro, pero ellos lo han conocido. Ellos están siendo despedidos con la oración y la santificación de los hermanos. Y que ustedes que salgan de aquí con la bendición y la santificación de Cristo. En oración pedimos esto. Dice aquí una vez más en el 21:6, dice así: y abrazándonos los unos
A los otros subimos al barco y ellos se volvieron a casa. Una cosa de Pablo aquí, mira, escuchen. Una cosa de Pablo aquí, él está subiéndose a un barco donde no está fijo, donde hay mucho viento, donde hay muchas olas. El barco no es algo fijo. Pablo dice, yo me voy para acá. Yo voy a ir en el barco, no está estable. Hay mucho movimiento, las tormentas a veces son duros, pero yo voy para acá. Y ustedes, congregación de Cristo, van a su hogar, donde está estable. Mi hogar es un santuario para mí. Yo llego a mi casa y es muy confortable. Nosotros llegamos a la casa, quitamos los zapatos y descansamos, es un santuario. Pero no Pablo. Pablo iba al mar. No había como un hogar, era instable. Había tormentas. Pero ese es el llamado del ministro. Y dice aquí que ellos se volvieron a su casa, a un lugar estable, para hacer la obra que Cristo nos ha llamado a hacer en nuestra casa. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 5:19. Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo a este que fue endemoniado, a este que fue librado, a este que fue sanado. Mas Jesús no se lo permitió porque él dijo, yo quiero ir contigo. Yo quiero ir al ministerio. Yo quiero estar junto de ti. Y esto es lo que le dijo Jesucristo a este hombre que lo quería seguir físicamente a Jesús. Y le dijo, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cómo gran cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pablo se fue al mar. No es estable, hay mucho viento, hay muchas olas, hay inseguridad en el mar, pero Pablo dice, pero el camino que yo tengo es esta. Esto es lo que Dios quiere de mí. Pero dice la palabra de Dios en Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió. Jesús en este tiempo se iba subiendo a un barco. Y él quería ir con él. Y Jesús le dijo, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Vete a tu casa y pon tu nombre ahí. Y a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Vete a tu casa. El rumbo que Dios tiene para este ministro es diferente de la que tenemos ustedes. Vete a tu casa, dice, a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es la obra? ¿A qué nos está llamando Dios? Enfócate. Enfócate en los tuyos. Enfócate en tu casa. Con mucha oración. Con mucha sabiduría de la palabra de Dios. Guiado por el Espíritu Santo. Dios, ¿qué es lo que quieres tú? Vete a tu casa. Diles a los tuyos. El Dios que yo tengo. Lo que Él está haciendo en mí. Y sé testimonio